Justificados por la fe. Un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 4, parte 4. El útil propósito de la ley. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13 dicen: ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa, y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Pablo ha declarado varias veces que es bueno para el creyente que esté libre del control de la ley, pero eso no significa que la ley en sí misma sea mala. Pablo dice claro que no. Cuando Pablo utiliza aquí la palabra ley, podemos pensar en los 10 mandamientos. Él se refiere al 9º y al 10º mandamiento, cuando hace una cita de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, que prohíbe codiciar. Codiciar es el deseo de tener lo que le pertenece a otra persona. Pablo admite que no hubiera sabido que el codiciar es un pecado si el mandamiento no se lo hubiera dicho. En los versículos 9 y 10 Pablo dice: En un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. Al principio, Pablo no se había dado cuenta que estaba en dificultades delante de Dios. Pensaba que estaba vivo, pero luego se enteró del mandamiento que prohíbe la codicia, y entonces supo que la codicia era un pecado. Pero aún así seguía deseando las cosas que le pertenecían a su prójimo, y eso era pecado. El pecado lo hacía merecedor de la muerte delante de un Dios santo y justo. Pablo utiliza esos 2 mandamientos como un ejemplo, pero hubiera podido utilizar cualquier otro de los mandamientos. Todos los 10 mandamientos son buenos, protegen todas las cosas que son apreciables. El 5.º mandamiento protege la vida humana. El 6.º mandamiento protege el matrimonio. El 7.º mandamiento protege la propiedad de las personas. Los mandamientos, la ley de Dios, son buenos, pero todo esto lleva a la pregunta que hace Pablo: ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. ¿Para qué propósito útil sirve la ley? Pablo dice: a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. La ley de Dios le dice a las personas lo que Él espera de ellas. Cuando las personas no hacen lo que exigen los 10 mandamientos, la ley de Dios les dice a las personas lo que Él espera de ellas. Cuando las personas no hacen lo que exigen los mandamientos de Dios, se pueden dar cuenta de que sus actos están equivocados, están pecando y merecen la muerte. Por la comparación de su comportamiento con lo que Dios espera de él, Pablo pudo ver la maldad que había en él. Por medio de la ley, el pecado llegó a ser extremadamente pecaminoso. Eso le mostró a Pablo que no se podía salvar a sí mismo por el cumplimiento de la ley. Al contrario, la ley le mostró su pecado y la necesidad que tenía de un salvador del pecado.